Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Continuamos con una clase más del módulo de instrumentación y medición eléctrica. Hoy tomaremos el tema del amperímetro. Bueno, como ya hemos venido hablando en clases anteriores sobre los instrumentos de mediciones, hemos hablado del voltímetro, del ohmmetro, el amperímetro, incluso hemos hecho ciertos ejercicios con un amperímetro. Pero en este caso vamos a hablar profundamente del amperímetro, porque también se nos presenta una herramienta. Bueno, como les dije, el tema del amperímetro, tipos y funciones del amperímetro. Como vemos aquí en la portada, vemos el símbolo que representa el amperímetro, los cuales nosotros lo podemos encontrar impreso en ciertos diagramas electrónicos. Pero en sí, ¿qué es el amperímetro? Un amperímetro es un instrumento que mide la intensidad de corriente, el cual circula por un circuito tanto eléctrico como electrónico. Se utiliza en circuitos para conocer el estado del funcionamiento, ver la seguridad y el rendimiento del circuito. Para eso se usa el amperímetro. Hay tipos de amperímetros, los cuales tenemos el electromagnético, en este caso es el analógico. ¿Por qué decimos electromagnético? Porque él trabaja con una bobina, el cual reacciona cuando percibe el flujo de corriente. La bobina crea un campo magnético que reacciona cuando pasa la corriente a través de él, haciendo que una aguja se mueva de un extremo a otro. También tenemos los electrodinámicos, los cuales pueden tener doble lectura, ¿ya? Y sigue siendo analógico. Y tenemos los digitales, los cuales nos presentan la lectura de corriente a través de display. Aplicaciones del amperímetro. Los amperímetros son portátiles y también lo utilizan para laboratorios. Como vemos en la imagen, en la primera imagen, son portátiles, ¿ya? Utiliza para laboratorios para hacer mediciones y en las aplicaciones industriales automotrices. También hay amperímetros industriales, como vimos en la diapositiva anterior, son amperímetros que vienen ya puestos en una caja moldeable, los cuales se introducen en paneles eléctricos, ¿ya? Y como vemos ahorita, el amperímetro, los cuales lo utilizan en los vehículos, tanto como los carros, como las motos. Ahí podemos encontrar este tipo de amperímetro. Ahora nos vamos a centrar en el tema, lo que es la pinza amperimétrica, que es una herramienta que también nosotros debemos saber, conocer y manejarlo. Pero en sí una pinza amperimétrica es una herramienta de medición eléctrica que combina un multímetro digital básico con un sensor de corriente. Las pinzas miden la corriente y las ondas miden la tensión. Como en este caso, aquí lo tenemos el amperímetro. Justamente este es el gancho donde nosotros podemos ubicarlo junto con un cable, colocamos ahí la pinza y estamos midiendo la corriente, ¿ya? Justamente tiene un selector. ¿Para qué? Para medir los distintos rangos que tenemos que testear. Como en este caso puede ser voltaje, tanto en corriente alterna como continua. También tiene la opción de medir resistencia. Medir resistencia.
o como también verificar la continuidad de conductores. También hay la opción para medir diodos rectificadores, ¿ya? En sí es como un multímetro, pero a diferencia que tiene un gancho, el cual sirve para colocarlo en los cables y hacer la medición de corriente de dicho circuito. Tiene su sonda, que son los terminales, los cuales me permiten hacer las mediciones de voltaje, las mediciones de resistencia y continuidad. El amperímetro nosotros también lo podemos encontrar, como en esta parte, como ya lo hemos mencionado, tanto digital como analógicos también, ¿ya? Y el analógico es el que usa una aguja, el cual me indica la lectura de la corriente. El amperímetro es una herramienta muy importante también para el técnico que se está preparando en el área de mantenimiento y ensamblaje de PC, porque nos ayuda a medir la corriente que está consumiendo todo un laboratorio o un centro de cómputo. Nos mide, nos ayuda a medir la corriente que está consumiendo una computadora en sí de manera completa, ¿ya? También nos ayuda a testear los problemas eléctricos que podemos encontrar en un centro de cómputo. No solamente el técnico que repara computadoras solo debe saber de computadoras, también debe saber algo de electricidad, ¿ya? Como poner un toma de corriente, reparar una toma de corriente, reemplazar una toma de corriente dañada. En este caso, hacer ciertas rectificaciones en los circuitos eléctricos. Entonces ahí es donde viene esta herramienta a trabajar. Les pongo un ejemplo, un caso. En cierto centro cómputo, eh, tal persona o el dueño tenía unas 20 computadoras. Entonces, llega un momento que la persona quiere poner o implementar más computadoras para tener más clientes en ese dicho centro de cómputo. Al comienzo de sus 20 computadoras, todo trabajaba muy bien, hasta un aire acondicionado tenía. Pero llega un momento que amplía y pone 10 máquinas más. Entonces, cuando ya empezó a trabajar las computadoras, a encender una por una, llega un momento que los dispositivos de protección se disparan. ¿Qué pasó? ¿Por qué razón pasa esto? Entonces el cliente está en apuros en ese momento porque se le va la luz en todo el laboratorio, en todo el centro de cómputo. Pero él no asume los riesgos que pueden suceder cuando ingresas o conectas más aparatos a la red. Como es un circuito paralelo en general, la corriente va aumentando a medida que voy enchufando más equipos. Por ende, la corriente sigue subiendo. Y el dispositivo de protección ya no está controlando, ¿no? O ya está fuera del límite de protección. Entonces ahí es donde se desconecta el breaker, se dispara. Entonces ahí es donde viene el técnico a reparar. Y nosotros como técnicos en reparación de PC no podemos dejar a un lado ese trabajo, también podemos realizarlo, ¿ya? Con la pinza perimétrica, como vemos en la imagen de aquí abajo, podemos verificar, aquí podemos verificar en el panel de breaker cuánto está consumiendo cuando todas las máquinas están encendidas, ¿ya? Ahí vemos cuántos amperios está consumiendo en su totalidad. Entonces, de esa manera, yo ya puedo dar un diagnóstico, decirle, ¿sabe que en tus 20 computadoras estabas consumiendo unos 19 amperios? Para un breaker de 25 que tenías en tu panel de breaker, estaba bien. Cuando conectas el resto de computadoras, pasa el consumo de corriente. En vez de consumir 19, ahora estás consumiendo 28 amperios, 30 a 28 amperios, lo cual
el dispositivo de protección o breaker no lo está soportando. El breaker es de 25 y tiene un consumo de 28 o 30 amperios. Por tal razón, pues el breaker se dispara. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como yo ya hice la lectura, estoy entre 20, 28, 30, ya pondría un breaker de 40, ¿ya? Tampoco puedo dejarle el tope, porque pasaría lo mismo, porque el breaker estaría al tope de corriente. Entonces pondría un poco más alto el valor del dispositivo de protección, en este caso los 40 amperios, pero ya previendo que a futuro vaya a poner otras máquinas más. Entonces, de esa manera podemos conservar el funcionamiento continuo de todos los equipos, sin necesidad de que se vuelva a desconectar todo el circuito eléctrico. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que esta información que acabo de compartir con ustedes sea de mucha utilidad para su futuro o su profesión que van a obtener ustedes. Muchas gracias.